Las sombras de Wall Street. La Gran Depresión fue la crisis a nivel mundial más larga y profunda en el tiempo, afectando a varios países en el siglo XX. En la mayoría de las naciones inició alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de los años 30. Su detonante se centra en el quiebre de la Bolsa de Valores de Nueva York, puesto que muchas personas quedaron desempleadas, lo que provocó que miles de bancos entraran en quiebra. Las secuelas de una guerra. Fue tras la Primera Guerra Mundial que se dio a conocer lo que en un futuro se recordaría como una de las mayores crisis económicas de la historia. La guerra trajo consigo múltiples consecuencias, todas terriblemente devastadoras, entre ellas el desequilibrio y la desestabilización de lo que hasta ese momento fue una economía estable. Esto marcaría un antes y un después en la historia. La crisis supuso un descenso demográfico directo e indirecto de alrededor del 10% de la población europea y de un 3.5% del capital existente. Desde el punto de vista financiero, el conflicto bélico conllevó un gasto público descomunal en Europa, financiado por la deuda pública tanto interna como externa, que supuso la multiplicación por 6 de la deuda ya existente. También se generó la creación de dinero, lo que supuso una fuerte presión inflacionista. En el transcurso de la guerra, diversas naciones no participantes en el conflicto, como Estados Unidos y Japón, se apoderaron de algunos mercados internacionales tradicionalmente dominados por los europeos, que en ese momento centraban sus esfuerzos industriales en la producción militar. En la industria agrícola, la demanda exterior de productos alimenticios de los países participantes creció durante la guerra, lo que estimuló la producción en los países neutrales, que al acabar la guerra y volver la situación anterior, vieron cómo contaban con una oferta excesiva para los productos de este sector y por tanto se llegó a una reducción de los precios que sufrió grandes pérdidas. La guerra también estableció un nuevo mapa político de Europa, con nuevas fronteras, que trastocó la estructura económica y comercial del continente, al romper mercados y pérdida de eficiencia económica, con lo que fueron necesarias nuevas inversiones. Las reparaciones económicas impuestas por los vencedores de la guerra a los derrotados fueron astronómicas. Felices años 20 tras el final de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos experimentó un fuerte crecimiento económico y desplazó al Reino Unido del liderazgo económico mundial. Durante los años previos a la Gran Depresión, se incrementó en aquel país la producción y la demanda de sus productos, con una profunda transformación productiva dominada por la innovación tecnológica. Del optimismo y de la bonanza financiera también participó la bolsa, que vivió un prolongado incremento de las cotizaciones, lo que permitió la formación de una burbuja especulativa financiada por el crédito. Desde antes del verano de 1929, varios indicadores macroeconómicos habían empezado a sufrir un suave descenso, sin que los economistas de la época lo detectaran siquiera y se tomaran las medidas preventivas adecuadas. En 1925, la economía mundial se hallaba en un punto bastante equilibrado. La producción se restableció al nivel interior de la Primera Guerra Mundial. La cotización de las primeras materias primas parecía estar estabilizada y los países que atravesaban un periodo de alta coyuntura eran numerosos. Sin embargo, no era un retorno a la Belle Époque, bella época en francés. Una serie de equilibrios tradicionales quedaban alterados. La producción y el bienestar progresaban de manera espectacular en unas partes como Estados Unidos, Japón, mientras que en otras, en particular en Gran Bretaña, la prosperidad vivida antes de la guerra había desaparecido, mientras que la población vivía abrumada por el desempleo y las crisis endémicas.
Al mismo tiempo, los estadounidenses complicaban de singular manera la posición de los europeos. La deuda internacional no podía pagarse sino con oro o mercancía, y los estadounidenses frenaban las importaciones de Europa con los nuevos derechos de aduana, cada vez más elevados, al tiempo que utilizaban su superioridad para imponer sus exportaciones a Europa. Plan Deuce y Plan Young. Por otro lado, los Estados Unidos disponían de las mayores reservas del oro del mundo, y para mantener el patrón hubo de conceder cuantiosos préstamos a Europa. Tal fue el origen de los planes Deuce y Young. En 1924, la economía estadounidense vivía en plena era de prosperidad y la guerra europea la acrecentó. Durante 3 años sucesivos, los Estados Unidos fueron los proveedores de un mercado casi ilimitado, mientras las potencias europeas se aniquilaban entre sí. La capacidad industrial de los Estados Unidos también había aumentado considerablemente y su agricultura progresaba a idéntico ritmo. Desde 1925, la actividad de la Bolsa de New York había evolucionado tan vertiginosamente como la producción industrial del país. La cotización de las acciones subía regularmente de año en año, y fueron numerosos los estadounidenses que hallaron en la especulación de la bolsa la fuente de una rápida fortuna. La fiebre de operar a la bolsa tentaba a todos los estratos de la población de modo irresistible, tanto rentistas y jubilados como aprendices, que ignoraban todo lo relativo a la industria, a la economía y a la misma bolsa. Todo el mundo consideraba que la economía del país se encaminaba hacia niveles insospechados, y todos estaban persuadidos con que las mejores acciones podían conseguirse con muy poco dinero, pensando que debía aprovecharse de aquella buena suerte antes de que pudiese terminarse. La continua demanda subió las acciones a un nivel increíble, y pronto las cotizaciones en la bolsa fue pura especulación, que nada tenía en común con la auténtica solvencia de la sociedad. Mientras solo se trató para el ciudadano medio de invertir sus economías, la especulación siguió dentro de ciertos límites más o menos razonables. Pero transcurrió y el tiempo, y los Estados Unidos empezaron a operar en la bolsa con dinero prestado. Todo iba perfectamente, un alza del 10%, esto es, que pasara de 100 a 110 dólares. Proporcionaba al accionista un beneficio neto del 100% sobre los 10 dólares que en realidad había desembolsado. En cambio, si la acción bajaba en un 5 o en un 10%, el corredor bursátil exigía un nuevo pago al contado. Si el cliente no podía hacer frente al mismo, se veía obligado a vender con pérdidas, con el fin de cubrirse él y cubrir a otros posibles acreedores. Entre los pequeños especuladores, decenas de millares de ciudadanos, eran muy pocos los que sabían o poseían reservas de liquidez apreciable. Las causas para esta devastadora crisis económica suscitada en los años 20 fueron el subconsumo y la sobreinversión, causando así una burbuja económica, el pesimismo y pérdida de confianza, la quiebra de la bolsa de New York o Wall Street, la acumulación de dinero, la caída en la tasa de intereses nominal y una subida en la tasa de interés ajustadas por la inflación, la quiebra en serie de miles de bancos por la escasez de dinero, caída de los niveles de precios de los activos, la paralización de empresas y negocios, las malas políticas económicas del gobierno estadounidense relacionado con la política monetaria, especialmente la Reserva Federal, los efectos económicos de la Primera Guerra Mundial. Datos sobre el derrumbe económico que marcó un antes y un después. La crisis se originó en los Estados Unidos,
a partir de la caída de la bolsa de valores de Wall Street de 1929 y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. En tan crítico momento, los primeros bancos del país y los corredores de bolsa más destacados intentaron salvar los negocios y reunieron $240 millones para sostener las cotizaciones mediante compras masivas, y en aquella sola jornada cambiaron de mano 13 millones de acciones. Tan desesperada tentativa produjo solo resultados de carácter monetario. Días después, el lunes 28 de octubre, se produjo un nuevo descenso de entre 30 a 50 puntos. Y al día siguiente fue la jornada más sombría de Wall Street, fecha que pasó a la historia con el nombre de Martes Negro. El pánico fue absoluto. En pocas horas, 16 millones y medio de acciones se vendieron con pérdidas en promedio del 40%. Las caídas continuaron durante un mes. Los economistas e historiadores no están de acuerdo en el rol que desempeñó el crack en los eventos económicos, sociales y políticos posteriores. Más tarde, en noviembre, cuando se habían calmado un poco los ánimos, las cotizaciones habían descendido a la mitad desde el comienzo de la crisis económica de la bolsa, y no menos de $50 millones se habían desvanecido, con lo que quedaron en evidencia la inseguridad y fragilidad de los sistemas financieros. La crisis adquirió un carácter globalizado. La quiebra bursátil se convirtió pronto en financiera. El crédito cayó ante la imposibilidad de los especuladores en bolsa de devolver los préstamos adquiridos antes de la crisis. El pánico afectó enseguida a la banca, que se encontró atrapada entre unos inversores que no podían devolver los créditos y unos ahorradores que corrieron a rescatar sus fondos, temerosos de perderlos. Muchos bancos no pudieron hacer frente a esta situación, precipitándose en la ruina de los 23,000 bancos estadounidenses. 5,000 cerraron sus puertas, haciendo perder sus ahorros a millones de ciudadanos. Esta crisis fue a nivel mundial. Afectó a países como Alemania, Inglaterra, España, entre muchos otros. Los norteamericanos se vieron obligados a repatriar sus capitales, lo que causó quiebras bancarias en Alemania, Austria y tensiones en la economía británica. La caída de los precios norteamericanos obligó a los países europeos a rebajar los suyos, pese a ser competitivos y dar salida a sus stocks. Pero el descenso del poder de la compra de los Estados Unidos y su posterior proteccionismo cerraron aún más el mercado mundial. En Europa y en general en el mundo, la crisis fue similar. El desplome de las cotizaciones de la bolsa, el descenso de los precios, sobre todo los agrícolas, la caída de los créditos y de las inversiones, el hundimiento de la producción industrial y el aumento del paro. En 1933, Franklin Roosevelt asumió la presidencia de los Estados Unidos y puso en marcha el New Deal, nuevo acuerdo, que era un plan para recuperar la economía. Pero en la Segunda Guerra Mundial, el país participó como un gran proveedor de materias primas y armas, y fue así que la economía se reconstruyó en base a la guerra. La Gran Depresión ha sido muy importante a nivel histórico, ya que fue una crisis que afectó a gran parte del mundo, y el cambio económico que produjo en todos los países fue de suma importancia. Este hecho marcó el fin de la ilusión acerca de la capacidad del capitalismo. En todos los Estados Unidos, los efectos fueron duros. La producción industrial se redujo en un 47%, el PIB real en un 30% y el desempleo superó el 20%. En el siglo XXI, este hecho histórico ha sido utilizado como paradigma de hasta qué punto se puede producir un grave deterioro de la economía a escala mundial. Este acontecimiento ha servido como un punto que marcaría un antes y un después en la economía, demostrando un lado de Estados Unidos que incluso ellos mismos desconocían en ese tiempo, y es su vulnerabilidad. En la actualidad,
debido a la pandemia que provocó grandes consecuencias y cambios a nivel global en todos los ámbitos, desde la salud hasta la economía, afectando a cada persona independientemente de su rango social. Los economistas estimaron a mediados del año pasado que las caídas en las riquezas de varias naciones, así como un incremento en el desempleo, es una escala muy preocupante que podría llegar a estar al nivel de la recesión vivida en 2008, y que las grandes pérdidas en industrias y bancos alrededor del mundo podría llegar a compararse con la Gran Depresión de 1929. Un suceso que marcaría un antes y un después y que ahora nos sirve de lección para que nunca lleguemos nuevamente a esos extremos. Se transformó en una huella imborrable que forma parte de la historia.